Estimados estudiantes, en este video vamos a ver resuelta la práctica número 11 del libro, donde vamos a repasar los asientos del registro del impuesto sobre la renta, de los dividendos declarados, así como el proceso de cierre. Como les decía, vamos a visualizar en la práctica número 11 de los minions, donde por favor notar y verificar que la cuenta de efectivo debe de tener el monto de 6.721.000. Por favor, corregir el monto que teníamos en el balance para que se vea 6.721.000. Recordar que en el balance de comprobación vemos ya todas las cuentas ordenadas por activo, activo corriente, luego el activo no corriente, en este caso que tendríamos por aquí el terreno, edificio, la depreciación. Luego tenemos las cuentas por pagar, ya tendríamos aquí la sección de pasivos, luego pasivos corrientes, pasivos no corrientes, y luego sigue la sección de patrimonio. Aquí tendríamos la sección de capital y luego tenemos las utilidades retenidas. Notar aquí que las utilidades retenidas se encuentran al debe. ¿Qué quiere decir que las utilidades retenidas se encuentran al debe? Recordemos que esta es una cuenta de patrimonio, por lo tanto aumenta al haber. Eso quiere decir que si yo traigo un saldo inicial al debe, es porque más bien lo que corresponde es a una pérdida acumulada que he tenido en periodos anteriores. Entonces, cuando hagamos nuestro estado de cambios en el patrimonio, debemos de tener cuidado que estos 3 millones en el saldo inicial deberían de ir restando. Aquí en el caso del capital, los 10 millones pues corresponden al saldo inicial, sumando sin ningún inconveniente. Luego ya tenemos todos los ingresos y luego tenemos los gastos. Vamos a comenzar con nuestros estados financieros. Recordamos que los preparamos en un orden distinto al que se presentan, por lo tanto comenzamos realizando el estado de resultado integral. Tenemos entonces los ingresos de operación, donde tenemos los 31.350.000. Luego tenemos los gastos de operación, donde ahí vendrían los salarios, los suministros, las depreciaciones, el seguro, etc. Todos los gastos que tenemos en nuestro balance. Y con los ingresos de operación menos los gastos de operación, obtenemos la utilidad de operación. O sea, 31.350.000 menos 20.300.000, obtenemos la utilidad de 11.050.000. Luego tenemos la sección de otros ingresos y otros gastos, donde recordemos que acá colocamos aquellos ingresos y gastos que no tienen que ver con la operación normal de la compañía. Entonces, aquí tenemos los intereses ganados y los gastos por intereses. Recordar que intereses ganados es lo mismo que ingreso por intereses. Los ingresos siempre suman y los gastos siempre restan. De esta manera tenemos que los intereses de 675.000 les restamos los 800.000, de manera que obtenemos un subtotal de otros ingresos y gastos de menos 125.000 colones. Y luego con esto podemos obtener la utilidad antes de impuestos, que se obtiene de restar de la utilidad de operación los 11.050.000 menos, en este caso menos porque el subtotal nos dio negativo. Si este subtotal nos da positivo, se debe de sumar. Entonces los 11.050.000 menos 125.000, obtenemos los 10.925.000. Y a este valor le obtenemos el impuesto de renta. Recordemos que el impuesto de renta decía que es de un 30%. Por lo tanto, el 30% de los 10.925.000 nos da un impuesto a pagar de 3.277.500. Y con esto podemos obtener nuestra utilidad neta o utilidad después de impuestos, que sería los 10.925.000 menos los 3.277.500. Y de esa manera obtenemos nuestra utilidad neta o nuestra utilidad del periodo. Luego preparamos el estado de cambios en el patrimonio. Recordar la estructura del estado de cambios en el patrimonio, donde tenemos las diferentes cuentas de patrimonio, que en este caso solamente tenemos el capital social y las utilidades retenidas. Y por acá vamos a tener el saldo inicial, así como todos los cambios que tuvimos durante el periodo. Recordar lo que observamos al inicio, el capital social iba a tener un saldo inicial de 10 millones, mientras que las utilidades retenidas tenían un saldo negativo de 3 millones.
Por lo tanto, tenemos un saldo inicial de menos 3 millones. Luego tenemos los cambios durante el periodo. En este caso tuvimos una utilidad del periodo que ya obtuvimos en nuestro estado de resultados de 7.647.500. Eso corresponde en la columna de utilidades retenidas. Y luego los dividendos declarados, nos aclaraba la práctica que pagaba un 10% de dividendos. Por lo tanto, el 10% siempre se obtiene sobre la utilidad neta, a menos que me indiquen lo contrario. Pero en este caso, el 10% se calcula sobre los 7.647.500. De manera entonces que los dividendos son 764.750. Recordar que estos dividendos siempre van a ir restando a nuestras utilidades retenidas. Y luego ya puedo proceder a sumar tanto las columnas como las filas. Entonces, en este caso sumamos aquí la fila del saldo inicial, 10 millones menos 3 millones, tenemos 7 millones. Luego la utilidad del periodo tenemos un saldo de 7.647.500. Y lo mismo para los dividendos. Y recordar ahora que sumamos las columnas. El capital social, luego las utilidades donde restamos 3 millones, sumamos 7 millones y le restamos 7 millones. De manera que el saldo en utilidades retenidas va a ser de 3.882.750. Y luego, recordar que el último campo se suma tanto la columna como la fila y nos debe dar exactamente igual. De manera que aquí obtenemos el capital neto. Obtenemos el capital neto de 13.882.750. Y un aspecto muy importante a considerar y de tener presente es que cuando hagamos nuestro estado de situación financiera, estos son los datos que debemos de colocar en nuestro estado de situación financiera. 10 millones en la cuenta de capital social y 3.882.750 en la cuenta de utilidades retenidas. Y este va a ser el saldo total del patrimonio. Recordar nuevamente que este saldo debe ser lo mismo si sumamos esta columna así sumamos estos dos. Siempre nos debe de dar de manera igual cuando cruzamos ambas sumas. Luego podemos proceder a preparar el estado de situación financiera. Antes de registrar el estado de situación financiera debemos de registrar el impuesto sobre la renta y los dividendos, que recordemos que es lo que estamos viendo acá. Entonces, el impuesto sobre la renta, recordemos que lo que se registra es un gasto y la cuenta por pagar, de manera que registramos el gasto por impuesto sobre la renta de los 3.277.500 contra el impuesto sobre la renta por pagar. En el caso de los dividendos, recordemos que los dividendos no son un gasto, los dividendos es una disminución del patrimonio. Por lo tanto, lo que corresponde es registrar los dividendos declarados. Recordar que esta es una contracuenta del patrimonio. ¿Okay? Por eso es que en el estado de cambios en el patrimonio la acabamos de poner restando, porque es una contracuenta del patrimonio. Y lo registramos de igual manera contra el pasivo, dividendos por pagar, del mismo monto. Recordar que nuevamente estos asientos se deben de realizar en el momento en el que se declaran los dividendos y que se determina el impuesto sobre la renta a pagar. Ahora sí, podemos seguir con nuestro estado de situación financiera, donde tenemos los activos, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes y luego la sección de patrimonio. Recordar que aquí debemos de verificar la ecuación contable. La ecuación contable es activos es igual a pasivo más patrimonio. Entonces comenzamos con los activos, luego con los activos corrientes. Aquí tenemos el efectivo que, insisto, en la corrección del monto que teníamos que hacer, donde el monto del efectivo es de 6.721.000. Luego tenemos las cuentas por cobrar y todas las demás cuentas de activo corriente, para un total de 15.921.000. Luego tenemos los activos no corrientes, teníamos el vehículo y todas las demás cuentas.
Recordar aquí colocarlo siempre en orden de liquidez. Y súper importante que la depreciación acumulada va restando porque es una contracuenta del activo, como ya lo hemos visto. Por lo tanto, esta cuenta siempre debe de ir restando. Luego tenemos el total de activos no corrientes, que va a corresponder pues a la suma de todos estos, siempre restando las depreciaciones. Y finalmente tenemos el total de activos para un saldo final de 39.721.000. Recordar que eso es lo que vamos a comparar con el saldo del pasivo más patrimonio. Luego continuamos con los pasivos y el patrimonio. El pasivo corriente, tenemos por ahí las cuentas por pagar, el IVA, ingresos recibidos por adelantado, recordar que es una cuenta de pasivo, no de ingreso. Y muy importante, agregar las cuentas de impuesto de renta por pagar y dividendos por pagar. Tenemos que acordarnos de ese detalle de agregar en los pasivos estas dos cuentas. Y luego tenemos un total de pasivos corrientes de 12.038.250. Luego tenemos los pasivos no corrientes, donde tenemos el documento por pagar a largo plazo y la hipoteca, para un total de pasivos no corrientes de 13.800.000. Y luego tenemos el total de pasivos de 25.838.250. Luego seguimos con la sección de patrimonio. Y recordar acá que tenemos que colocar acá lo que acabamos de hacer en el estado de cambios en el patrimonio. Capital social, 10 millones. Y utilidades retenidas, 3.882.750. Para un total de patrimonio de 13.882.000. Recordar que entonces esto tiene que ser igual al total que colocamos en el estado de cambios en el patrimonio. Y luego la última línea va a corresponder al total de pasivo y patrimonio, que corresponde a la suma del total de pasivos más el total de patrimonio. De manera que obtenemos un total de pasivo y patrimonio de 39.721.000. Este es el monto que tiene que ser igual al total del estado de cambios. Este tiene que ser igual al total de activos que acabamos de calcular. Y ahí tendríamos por finalizados los estados financieros que vemos en este curso. Posteriormente tenemos que ver lo que son los asientos de cierre. Recordar que lo que hacemos es cerrar las cuentas transitorias de ingresos, gastos y dividendos declarados. Esas son las cuentas que cerramos. Por lo tanto, todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos los voy a tener que tomar en cuenta a la hora de que hagamos estos asientos, así como los dividendos. Por lo tanto, voy a tener que cerrar en un asiento todos los ingresos, en otro asiento todos los gastos, en otro asiento los dividendos declarados. Y vamos a tener que tener por aparte lo que es el registro de la utilidad retenidas, usando la cuenta que es una cuenta transitoria de pérdidas y ganancias. Entonces, en nuestro asiento de cierre de ingresos, lo que hacemos es colocar nuestros ingresos al lado contrario donde aumentan para poder cerrarlos. Por lo tanto, si mis ingresos aumentan al haber, yo los voy a tener que colocar al debe para poder cerrarlos de esta manera y que mi saldo me quede en cero, que ese es el objetivo de los asientos de cierre, que mi saldo quede en cero. Luego tenemos que cerrar este asiento contra esta cuenta transitoria de pérdidas y ganancias, que se obtiene ese saldo de la suma de las dos cuentas de ingresos. Y así es como quedaría el asiento de cierre de ingresos. Luego tenemos el asiento de cierre de gastos, donde tenemos que usar el mismo principio que usamos en este asiento. Si tenemos que cerrar mis gastos que aumentan al debe, yo los elimino, los cierro al lado contrario, o sea, al haber. Entonces, ¿qué cuenta voy a utilizar al debe? Al debe voy a usar pérdidas y ganancias. Y todavía no le pongo monto. ¿Por qué no? Porque primero tengo que colocar acá al haber todas mis cuentas de gastos y sumarlas para poder determinar el saldo que vamos a poner acá en pérdidas y ganancias. Entonces los 24.377.000 corresponden a todos los gastos.
¿Qué es un detalle muy importante tomar en cuenta acá? El gasto por impuesto de renta, que no se nos puede olvidar acá, así como los gastos por intereses. Todos los gastos los debemos de incluir acá. Luego tenemos que hacer dos asientos. Uno para cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias, donde los vamos a registrar contra la cuenta de utilidades retenidas, y luego los dividendos. Entonces, en el asiento de cierre de pérdidas y ganancias, lo que hacemos es cerrar pérdidas y ganancias por 7.647.500 contra la cuenta de utilidades retenidas. ¿De dónde se obtiene este monto que colocamos en este asiento? Este monto se obtiene de restar la cuenta de pérdidas y ganancias de los dos asientos anteriores que hicimos, en el asiento de cierre de ingresos y el asiento de cierre de gastos. Entonces lo que tenemos que hacer es restar ambas cuentas de pérdidas y ganancias, es decir, hacer la cuenta T de esta cuenta. O sea, 32.025 menos 24.377.500. La resta de estas dos nos da este monto. Y este monto lo comparamos con la utilidad neta que obtuvimos en el estado de resultados integrales. Siempre debemos de obtener el mismo monto. Y luego el último asiento de dividendos, lo que hacemos es cerrar los dividendos declarados contra la cuenta de utilidades retenidas. Entonces recordemos que si dividendos declarados, que ya lo habíamos registrado hace unos minutos en los asientos anteriores, era una contracuenta del patrimonio donde aumentaba el debe, la vamos a eliminar al haber. Entonces lo que hacemos es disminuir mis utilidades retenidas y disminuir mis dividendos declarados, de manera que el asiento de cierre de dividendos nos queda de esta manera. Y por el monto de los dividendos que habíamos declarado, que correspondían al 10% de la utilidad. Y así sería el proceso de cierre para esta compañía. Si tienen dudas, por favor no duden en contactarme o escribirme a mi correo susanabag@gmail.com y saben que estoy para servirles.